El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno haya mentido respecto a lo acordado en el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Se envió una ley en Estados Unidos al Congreso para la supervisión de este tratado, que habla de que cada 6 meses pueden venir inspectores o que van a haber 5 inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale de manera clandestina. Al respecto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no se ha modificado ni se modificará. También dio a conocer que los agregados o supervisores laborales no pueden ir a ningún establecimiento en México porque el ordenamiento mexicano no se los permite. Porque los agregados los autoriza México. Ese es el fondo. Es decir, ningún país puede designar agregados en México si nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la Dirección General de Protocolo, no los acepta o autoriza. Explicó que básicamente el tema se trata de una propuesta del Congreso estadounidense que todavía no está aprobada y que consideró debió haberse preguntado a México. Sin embargo, se dijo confiado en la actuación del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, en Estados Unidos, quien dijo ha defendido bien los intereses de México ante el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Eric Pinto, 21 Noticias. Que se firmó la semana pasada aquí en Palacio Nacional, ese está intacto.